Buenas tardes, apreciados colegas. Me siento muy complacida de compartir con ustedes en este foro chat, donde vamos a conversar sobre tuberculosis en población infantil y adolescente. Mi agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, filial Apure, en especial a la doctora Claudia Gómez, que fue mi contacto. Igualmente mi agradecimiento al laboratorio Megalad, que nos ha acompañado con toda la logística y el soporte técnico. Muchísimas gracias. En esta lámina vamos a observar 4 mapas mundiales con los indicadores epidemiológicos que nos muestran el comportamiento mundial de la TB. Arriba y a la izquierda observamos la incidencia estimada de la TB en todos los países. El tono intenso del verde representa las tasas de incidencia más elevadas y, como pueden observar, una de las regiones con tasas más bajas es la región de las Américas. Debajo y a la izquierda observamos el número estimado de casos de TB resistente. Los países con una estimación de más de 1.000 casos están identificados con un círculo rosado. Los de mayor tamaño representan los países con más de 100.000 casos por año. En la derecha vamos a observar también 2 mapas. El mapa de arriba y a la derecha nos está representando en el color azul los cambios favorables, es decir, la reducción en la mortalidad de los que han logrado los países. Esos cambios es entre el 2015 y el 2022 y nos muestra que están cerca de cumplir con las metas de la estrategia fin de la tuberculosis. En el mapa de abajo y a la derecha nos muestra los cambios en la incidencia y allí observamos que algunos países también, sobre todo de Europa y de Asia y de África, han logrado reducir las tasas de incidencia. No así para la región de las Américas, donde hemos observado prácticamente en casi todos los países un incremento. En el centro vamos a ver una lámina que es una lámina que lleva un gráfico de barras. Ese gráfico de barras nos muestra el número de casos notificados. Adultos está con el color azul y en rojo, que está en la parte de arriba de las barras, son los casos en niños. Lo que mostramos allí es que ha aumentado en los últimos años el porcentaje de tuberculosis en niños y esto es, digamos, desfavorable tanto para las poblaciones, las comunidades, como para incluso los programas de control. De manera tal que nos vamos a enfocar en esta charla también en alcanzar un nivel de prevención óptimo, sobre todo en esta población infantil. En esta lámina vemos aspectos importantes que tienen que ver con el desarrollo de la enfermedad tuberculosa una vez que hay infección, pero también tenemos que tener presente que la tuberculosis en el niño es un reflejo de una infección reciente. Siempre que hay un niño enfermo, hay un adulto bacilífero cercano responsable de la transmisión. Los determinantes sociales son importantísimos, la pobreza, las condiciones socioeconómicas deficientes y factores incluso de orden cultural van a favorecer que haya una endemia. Las tasas en los países por encima de 10 por 100.000 habitantes contribuyen a la exposición temprana de esta población infantil. El deficiente estado nutricional de la población infantil en las comunidades, aunado a un sistema inmunológico en desarrollo, condiciona una respuesta inmunológica no óptima con un resultado que va a ser de enfermedad. La edad es un factor importante. Los menores de 5 años con infección de TB tienen un 19% de probabilidad de progresión a enfermedad activa en los 2 años siguientes a la infección. En los lactantes menores de 1 año, el riesgo ya no es 19, se incrementa entre 20 a 50%. Y también tenemos que tener presente que el 80% de la mortalidad en niños se produce en menores de 5 años. El diagnóstico de la TB en el niño no es sencillo, pero se debe pensar siempre en tuberculosis cuando estemos frente a un niño que tiene tos por más de 2 semanas, fiebre por más de 2 semanas, que no gane peso,
o que tenga pérdida del mismo durante los últimos 3 meses, apatía, disminución de la capacidad para jugar o letargo. Los lactantes y niños pequeños suelen tener mayor probabilidad de presentar síntomas. Pueden ser generales, como ya les mencionaba, como la inapetencia, la falta de progreso en el peso o la sudoración nocturna y fiebre. También podemos ver síntomas respiratorios en ellos. En los pacientes que presenten una neumonía que no tiene buena respuesta o respuesta favorable a la antibioticoterapia, tenemos que descartar tuberculosis. Bien puede ser una neumonía lobular o puede ser multifocal, pero que no tenga una buena respuesta al tratamiento es un indicador de que hay que descartar tuberculosis. A veces observamos también compromiso pleural, atelectasia y dificultad respiratoria que pudiera ser ocasionada por compresión bronquial de ganglios mediastinales. Otros casos pueden presentar directamente solo síntomas extrapulmonares, como son las adenitis y también la tuberculosis que afectan al sistema nervioso central, como la meningitis o la meningoencefalitis. En los niños grandes podemos observar estas formas primarias de tuberculosis. Sin embargo, podemos ver con mucha frecuencia tuberculosis pulmonar postprimaria, que es muy similar a la del adulto y observamos en ellas cavidades. Una limitación que siempre tenemos en la población infantil es la obtención de las muestras. Sabemos que los niños de la población infantil de corta edad, los menores de 5 años, tienen escasa expectoración. Entonces nos tenemos que ayudar generalmente con la aspiración gástrica, es decir, la evaluación del contenido gástrico. También tenemos limitación con las tomas de muestras para tuberculosis extrapulmonar, ya que requieren métodos invasivos que a veces no están al alcance de los profesionales que se encuentran a nivel de los estados más alejados de la capital del país. Hay dificultades también en la confirmación bacteriológica, ya que estas muestras, aún las del contenido gástrico, incluso las muestras pulmonares, bien sea por lavado bronquiolo-alveolar, son paucibacilares, es decir, con poca cantidad de bacilos. La baciloscopía de esputo y el cultivo dan unas positividades bajas. La baciloscopía de esputo y de contenido gástrico, la positividad es menor al 10%. El cultivo en esputo y el contenido gástrico, la positividad es un poquito mejor, pero no supera el 50%. Si hacemos una comparación entre el tipo de prueba, el umbral de detección de la misma y el resultado, vamos a observar que para la baciloscopía se requiere una cantidad de bacilos importante para obtener positividad. Estamos hablando que para obtener una cruz en el resultado requerimos entre 5.000 a 10.000 bacilos por ml de esputo. En el caso del cultivo se requiere menor cantidad de bacilos, o sea, unidades formadoras de colonia, 10 bacilos más o menos por ml. Y eso nos va a dar una positividad en 2 meses aproximadamente, y esta es una de las limitantes que tenemos porque el cultivo lo menos que tarda es entre 6 a 8 semanas. Y si es negativo, el laboratorio no reporta ese resultado hasta tanto no se cumplan los 2 meses, que es el máximo que se deja para observar si creció el Mycobacterium. En el caso de la biología molecular, que es una de las herramientas diagnósticas que actualmente se cuenta en el país con ella, en el caso nuestro, pues tenemos aquí los cartuchos MTBRIF y MTBRIF Ultra. El MTBRIF ya casi va a salir del mercado, pero sí contamos con el MTBRIF Ultra, que tiene una positividad, decirlo así, al momento de la comparación, solamente el reporte sale como detectado, pero es similar a lo que fuera un resultado positivo y solo requiere de 16 unidades formadoras de colonias por ml, es decir, como si habláramos de 16 bacilos por ml de esputo. Entonces tiene digamos, un rol muy importante en el diagnóstico de la TB en niños. De acuerdo con los objetivos de la estrategia fin de la tuberculosis, de reducir la mortalidad o las muertes por tuberculosis en un 95% para el 2035,
esto en comparación con el año 2015, y reducir la incidencia de tuberculosis en un 90%, también en comparación con el 2015, se ha elaborado una ruta de atención para la población infantil y adolescente. En esta ruta lo que está planteado es reducir el tiempo en que un niño infectado acude al servicio de salud, que generalmente acude a motus propio o de la familia, de la papá, la mamá, de cuando lo lleva, y generalmente lo lleva de forma tardía. Entonces, la idea de estos algoritmos o de estas rutas recomendadas es tratar de captar a los contactos o a los niños expuestos, muchas veces sin contacto conocido, de una manera más rápida mediante tamizaje. Es decir, que se evite todo ese trámite regular de las consultas y se logren identificar los niños que están con infección tuberculosa latente y colocarles su tratamiento preventivo, y obviamente si estuvieran enfermos colocar ese tratamiento. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es ese tamizaje? Lo vamos a ver en la lámina siguiente. Para ayudar esta detección temprana, la ONU ha generado una serie de manuales en los últimos 3 años. Uno de ellos es el manual de tamizaje que ustedes lo ven acá, manual operativo para el tamizaje. Bueno, dentro de este manual podemos ver unos algoritmos que se han sugerido a los países para el estudio de contactos. Recordemos que los contactos en Venezuela muchas veces se estudiaban era a través del PPD y a través de la existencia previa de un caso de tuberculosis intradomiciliario, pero ahora se está sugiriendo de rutina como tamizaje el uso de la radiografía de tórax, además de el reconocimiento de los síntomas como son la tos, la fiebre, la pérdida de peso y la sudoración nocturna. En este algoritmo que ustedes ven allí pueden ver que tenemos tanto para los síntomas como para la radiografía de tórax la positividad de los mismos, y en el caso de la negatividad de síntomas, o sea que el paciente no manifiesta, o su familia, su mamá, su papá, que tenga ningún síntoma, y con una radiografía de tórax normal. Entonces empecemos con los dos que darían positivo, es decir, cuando nos da positividad en los síntomas y tenemos una radiografía que no es normal, ese niño debe ser estudiado desde el punto de vista bacteriológico con los métodos diagnósticos moleculares, es decir, pruebas rápidas de diagnóstico. En el caso de que no hubiese síntomas y que tampoco hubiese una radiografía patológica, pues ese niño iría directo a una terapia preventiva. Estas son las nuevas recomendaciones internacionales y más adelante vamos a hablar acerca de los esquemas tanto para tratamiento preventivo como para el tratamiento de la enfermedad. La radiografía de tórax siempre ha sido una herramienta recomendada y de uso común para la detección de casos de tuberculosis. Sin embargo, siempre se ha visto limitada por la movilización de los equipos y el acceso a los mismos. Sin embargo, estos equipos que se han venido desarrollando desde el 2021, los cuales vienen con inteligencia artificial y son con unos software precisamente desarrollados para hacer detección de tuberculosis, pues han permitido que, que se puedan transportar, porque son sencillos, de poco peso, se pueden transportar a través de una mochila de un sitio a otro, llevarlos a zonas remotas y también en sitios, por ejemplo, como los establecimientos penitenciarios, donde uno puede hacer de forma masiva radiografías de tórax en los casos donde se supone que puede haber endemia de TB, y no necesita de un intérprete, sino que la misma
el mismo software te va a clasificar los casos de posible TB. Por supuesto, por sí solo no sirve para hacer el diagnóstico, pero sí te sugiere que puede ser una tuberculosis y luego uno aplicaría las pruebas bacteriológicas a los casos en los cuales tenga alta sospecha de TB. Como pueden ver allí en la diapositiva, el software pues analiza las imágenes, consta de un mapa de calor, de anomalía, y tiene una puntuación. Mientras más alta es la puntuación, pues la probabilidad de tuberculosis va a ser mayor. Y bueno, también es un equipo que permite hacer muchas radiografías en un tiempo corto, porque bueno, se evita el revelado y todo lo demás que se usaba anteriormente en los equipos de radiografía, que ahora ha sido sustituido por la radiografía digital, pero sin software. Esto de alguna manera agiliza todo ese proceso, y una vez que ya el paciente tiene alta puntuación de una probable tuberculosis, se realizarían entonces las pruebas bacteriológicas. Nosotros dentro del programa de tuberculosis pensamos hacer la adquisición de unos equipos a corto plazo, probablemente unos 8 equipos, para hacer abordajes en población privada de libertad y en poblaciones rurales donde no es difícil que llegue una radiografía de tórax. Sobre todo este trabajo lo haremos en poblaciones indígenas. Esta diapositiva nos muestra fotografías relacionadas con la toma de estas radiografías de tipo digital. Observamos que se pueden hacer en sitios abiertos, no necesitas un espacio acondicionado para tal fin. También observamos en la foto que está a la izquierda y abajo, personas transportando los equipos, de manera que es un equipo bastante liviano y que puede ser llevado a poblaciones alejadas, incluso hasta caminando, pues que es la idea por eso de contar con ellos para hacer detección, sobre todo en poblaciones que viven en áreas rurales. La Unión Internacional contra la Tuberculosis ha desarrollado un atlas, que lo ven ustedes aquí en azul, para la interpretación de la radiografía de tórax. Es un atlas, una guía bastante sencilla y muy práctica, sobre todo para los médicos generales y el recurso humano de primer nivel de atención, para que se familiaricen con las imágenes que se pueden ver en una radiografía de tórax en un niño. Entonces allí podemos ver desde las imágenes nodulares dónde se pudieran proyectar, tanto en la radiografía posterior anterior como en la lateral, y también vamos a ver imágenes de tuberculosis diseminada, que son las formas graves de tuberculosis como la miliar o como la tuberculosis pleural, que también es una diseminación hematógena. Igualmente, pues muestran las tuberculosis del adulto. Les recomiendo, los que estén interesados lo pueden bajar desde la web. Bueno, hemos llegado al diagnóstico confirmatorio de la tuberculosis con pruebas rápidas moleculares. Se llaman así, pruebas de diagnóstico rápido molecular. En Venezuela contamos con la plataforma GeneSpert, pero sin embargo no es la única plataforma de diagnóstico rápido. También existe el Trunan, el Lupan, el Fluorotime, el Vidimap, que son otras plataformas que se están utilizando en otros países. Nosotros aquí tenemos esta plataforma, que fue la que vino a través del proyecto de tuberculosis, y con ella pues estamos dando también apoyo al programa de VIH para hacer la carga viral para los pacientes seropositivos. También se está utilizando para hacer el diagnóstico de SARS-CoV-2 y de otros virus respiratorios, como son la influenza y el virus sincitial respiratorio. Bueno, les comento que de este equipo, esta plataforma, a través de un sistema cerrado, permite hacer todo el proceso de una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, desde la extracción hasta la detección del material genético. Contamos en Venezuela con 2 tipos de cartuchos para TB, que les voy a hablar más adelante, y actualmente pues tenemos suficiente disponibilidad de cartuchos
En estos equipos vienen equipos de 2 módulos, equipos de 4 módulos, equipos de 16 módulos. En Venezuela tenemos 4 equipos, hablo por el Ministerio de Salud, es el área pública, 4 equipos de, de 16 módulos y el resto de los equipos son de 4 módulos. Como se puede observar en la diapositiva, todos los estados cuentan con equipos Ginespec excepto La Guaira, que todavía no se ha instalado, pero que ya lo tiene asignado. Ven que hay 2 tonos de colores, hay 2 colores, el morado que representa los estados donde primero se instalaron los equipos, que solamente son equipos que solamente pueden utilizar el cartucho Ultra, y el cartucho que era el RIX, MTB RIX, que fue eliminado del mercado, pero que solamente hacía detección del complejo de Mycobacterium tuberculosis y resistencia a rifampicina. Los estados que están en color azul es donde están los equipos 10 colores, que son equipos más completos, que pueden utilizar los 2 tipos de cartucho y ofrecen la ventaja de que estos equipos, con el cartucho XDR, se puede detectar la resistencia a isoniazida, etionamida, inyectable y fluoroquinolona. Siempre nos hacen la pregunta, ¿qué tipo de muestras se deben procesar o acepta el equipo a procesar? Según la casa matriz, que es CEFEI, recomienda que las muestras a procesar en estos equipos sean muestras que provengan del árbol respiratorio, así como el esputo o los lavados bronquiolo-alveolares, los aspirados laringeos. Pero también se acepta procesar secreciones de acceso, ganglios accedados, o lesiones en piel. En líquido cefalorraquídeo también la recomendación, pero siempre tener presente que son líquidos paucibacilares que pudieran no ser detectados por el equipo y no quiere decir que no tenga la enfermedad. Al igual que los líquidos de cerosas, como son el líquido pleural, peritoneal y pericárdico, la recomendación es utilizar pruebas como heladas que pudieran dar un valor predictivo más alto. En cuanto a las heces, se está desarrollando también esos estudios. Ya internacionalmente está recomendado que se hagan en niños pequeños, que son los que degluten secreciones. Sin embargo, nosotros todavía aquí estamos en proceso de empezar a procesar las heces. Con esta diapositiva quiero transmitirles a ustedes lo que le reporta el equipo al operador, es decir, al bioanalista. Cuando se introduce el cartucho Ultra, tenemos 2 opciones de resultado. Se detecta Mycobacterium tuberculosis o no se detecta. Si hay detección del complejo de Mycobacterium tuberculosis, esta detección puede ser alta, media, baja, muy baja o trazas. Generalmente estos valores no los reportan en el resultado que ve el médico. Simplemente si es alto, medio, bajo, muy bajo, se reporta como detectado simplemente, ¿no? Y lo importante aquí es tener en cuenta que cuando hay esta cantidad de bacilos, generalmente el equipo puede determinar la resistencia a la rifampicina. Pero cuando la cantidad de bacilos es pero tan pequeña que el resultado le da trazas, el equipo no puede determinar la resistencia a la rifampicina y él va a reportarse como indeterminada. Eso no quiere decir que es resistente, simplemente que el equipo no la puede detectar, no la puede medir. Cuando se utiliza el cartucho XDR, pues vamos a tener 2 opciones, detectado complejo de Mycobacterium tuberculosis o no detectado. Fíjense que con este cartucho no se puede hacer esa desagregación de alto, bajo, muy bajo, medio, eso no lo puede hacer este cartucho. Simplemente le va a decir detectado complejo Mycobacterium tuberculosis, pero sí puede detectar la resistencia a isoniazida, quinolona, etionamida inyectable. Obviamente, cuando no ocurre la detección del complejo, él no va a poder determinar
la resistencia porque no está en presencia del ADN del micobacterio. Es importante llenar de forma correcta la solicitud del examen bacteriológico, bien sea para las baciloscopías, el cultivo o las pruebas de diagnóstico rápido. Aquí va a haber una serie de variables que se solicitan y es importante porque esto da una idea al bioanalista de las pruebas que debe montar o que debe realizar dentro del laboratorio para obtener un mejor diagnóstico en cada paciente. El laboratorio va a generar un resultado, lo vamos a ver en la siguiente lámina. La hoja que anteriormente mostraba tiene en la parte de abajo está el informe de los resultados. Aquí podemos ver que tiene el resultado tanto del BK directo o baciloscopía, de las pruebas de biología molecular, tanto para el diagnóstico del complejo de Mycobacterium TB como la resistencia a rifampicina, isoniazida, inyectables de segunda línea, fluoroquinolona y etionamida. También si el laboratorio realiza cultivo, lo puede reportar en esta misma boleta o formato y cuando hacemos la identificación de resistencia a los últimos fármacos que se están utilizando para tuberculosis resistente, como es el Linezolid y la bedaquilina, también tiene allí el apartado donde colocar el resultado. Y finalmente, pues la fecha y la firma del bioanalista que hace la prueba. Una vez realizado el diagnóstico, el país cuenta con 2 regímenes de tratamiento para TB sensible. El régimen 1 para personas mayores de 15 años, no lo traje por razones de tiempo, y el régimen 2 que es para personas entre 0 a 14 años, siempre que tengan un peso menor a 25 kilogramos. Cada tableta tiene una composición de isoniazida, rifampicina y piracinamida combinadas a dosis fijas. Esto es para la primera fase y las tabletas de la segunda fase vienen combinadas a dosis fijas con isoniazida y rifampicina. La dosis pues es según el peso y la frecuencia de las tomas es de lunes a viernes, tanto la primera fase como la segunda fase. Tenemos una duración de 50 tomas en la primera fase y 90 tomas para la segunda fase. Las tabletas dispersables pueden ser diluidas en agua, máximo 50 ml para los niños más grandes. También las pueden tomar enteras. Hay que tener en cuenta que cuando el niño tiene un peso mayor de 25 kilogramos, el número de tabletas sería muy alto, de manera tal que se pasa a las tabletas de adultos. Y cuando ese peso está entre 25 y 36 kilogramos, deben tomar 2 tabletas de adulto. El peso del paciente debe ser controlado, lo ideal semanalmente o al menos quincenalmente para ajustar dosis si es necesario. Generalmente los niños, mientras más pequeños son, tienen un incremento de peso más rápido. Lo otro que ha cambiado, la novedad que ya se utilizaba pero no estaba normado, es que en pacientes con tuberculosis ganglionar diseminada, tuberculosis del sistema nervioso central y osteoarticular, el esquema puede ser alargado de 7 a 10 meses en la segunda fase. Relacionando con la lámina anterior, es importante definir si la tuberculosis es grave o no grave. Se considera una tuberculosis no grave cuando la TB es solo ganglionar periférica o es una ganglionar intratorácica sin compresión u obstrucción de la vía aérea. La pleural no complicada, es decir, que no haya neumotora ni empiema, también se considera una TB no grave. Y la TB pulmonar limitada a un lóbulo donde no exista patrón miliar y que no exista caverna, porque ya cuando hay caverna es una tuberculosis del adulto. Es importante también tomar en cuenta los criterios de que sean paucibacilares, que tengan BK negativo y si son detectados al expert que sean en un nivel muy bajo o trazas. Que no existe el antecedente de haber recibido tratamiento para TB, que no sean un paciente VIH y que no exista resistencia a fármacos antituberculosos. Si la TB reúne todas estas condiciones, el esquema que les acabo de mostrar en la lámina anterior pudiera ser llevado a 4 meses en vez de 6.
acortando esa segunda fase, que en vez de darla 4 meses, la daríamos solamente 2 meses. Si recordamos la lámina anteriormente mostrada del tamizaje, vamos a ver un grupo de personas, en este caso contactos menores de 15 años, que no tienen síntomas y que tienen una radiografía normal. Es lo que está resaltado en el círculo verde. En ese caso corresponde darle la terapia preventiva, bien sea combinada con rifampicina para los menores de 7 años o isoniazida sola por un periodo de 9 meses. Y ya voy a hablar más adelante acerca de estos esquemas que ahora son acortados para el tratamiento de la tuberculosis latente. En el diagnóstico de la TB latente siempre habíamos usado el PPD, aquí lo podemos ver, que es una prueba intradérmica que se realiza a la lectura a las 72 horas. Esta prueba, por razones de escasez de los laboratorios productores y por las reacciones cruzadas que se producen, es decir, que teníamos falsos positivos en personas que tenían exposición previa a micobacterias ambientales o con antecedentes de vacuna BCG reciente, va a ser reemplazada por pruebas intradérmicas que vemos aquí, como el vial de CTV, como el D-Anti-Ques y el CTST, que son elaboradas basadas en los antígenos de IGRA. Son pruebas también que son con intradermorreacción y probablemente también tengan una lectura a 72 horas. Todavía realmente hay poca literatura, los países están empezando a utilizarla, pero creo que esto va a ser el futuro del diagnóstico de la infección tuberculosa latente. Otras de las pruebas utilizadas en el diagnóstico de la infección tuberculosis latente son los ensayos de liberación de interferón gamma, denominadas IGRA. Las IGRA son análisis que se hacen en sangre de la persona que se va a estudiar y bueno, su fundamento es que cuantifique el interferón que es liberado por los linfocitos una vez expuesto a los antígenos de tuberculosis. De estas pruebas existen en el mercado el cuantiferón TB-Gold, también el ELISA-SPOC. Y bueno, la desventaja es el alto costo que tienen para el paciente, no hay en el sector público. Y por otro lado, pues tienen una ventaja en cuanto al PPD, que no tienen reacción cruzada con las micobacterias no tuberculosis ni con la BCG. Una vez hecho el diagnóstico de infección tuberculosa latente y lo importante es descartar enfermedad activa, puede ser en contactos o en personas incluso sin contacto conocido, se debe proceder a dar el tratamiento para la infección. Tenemos en el país el esquema tradicional, que es de isoniazida, 10 miligramos por kilogramo de peso por 9 meses. Anteriormente se usaba 1 año, que sigue siendo la elección para los mayores de 7 años en este momento. Tenemos la novedad de un esquema con rifampicina y isoniazida, que es acortado, que dura 3 meses, donde de acuerdo al peso, pues el paciente va a recibir 1, 2, 3 o 4 tabletas. Se utiliza en los menores de 7 años y la ventaja pues es que si hacemos el estudio de contacto al momento que se diagnostica el caso índice con tuberculosis, estos niños pueden ir recibiendo simultáneamente su prevención y la van a terminar incluso antes que termine su papá o su mamá que están en tratamiento. Entonces lo importante es que se cumpla completamente esta quimioprofilaxis, cosa que no pasa con el esquema de 9 meses porque el caso termina su tratamiento, pero el contacto a veces lo abandona antes de tiempo porque ya quizás las personas piensan que pudieran ser suficientes con 6 meses de esquema preventivo. El otro esquema que actualmente está vigente y que ofrece el programa es el tratamiento de infección tuberculosa latente en personas que viven con VIH y para las personas que van a recibir terapia con inhibidores del factor de necrosis tumoral, lo que denominamos terapia biológica, que va dirigido a personas con diagnósticos de psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis, espondilosis. Generalmente estas personas deben ser sometidas a una evaluación previa antes de recibir el tratamiento con inhibidores de factor de necrosis tumoral.
Para ellos ofrecemos en los menores de 14 años isoniazida, 10 miligramos por kilogramo de peso por 9 meses, sobre todo en los pacientes con VIH. Este sería el régimen de elección, porque recordemos que el tratamiento de los 3 meses con isoniazida y rifampicina es complicado utilizarlo o está contraindicado porque de alguna manera reduce el efecto del dolutegravir que generalmente se utiliza en el esquema de VIH, y también interfiere la rifampicina con inhibidores de proteasa que a veces se utilizan en los niños menores de 5 años. Tenemos el otro esquema alterno para los mayores de 14 años, que es el denominado 3HP. Este esquema contempla una dosis única semanal de isoniazida 900 miligramos con rifapentina 900 miligramos por 12 semanas, es decir, 3 meses, pero con la facilidad de que se toma una vez a la semana y viene combinada. Serían 3 tabletas en un adulto mayor de 45 kilos o en una persona mayor de 14 años con 45 kilogramos de peso. Ya para finalizar, les dejo estas imágenes que han sido difundidas por la Organización Panamericana de la Salud este 24 de marzo, que fue el Día Mundial de la Tuberculosis, con 3 mensajes muy claros e importantes. La primera es que la tuberculosis debe tratarse con varios medicamentos antimicrobianos simultáneamente. La segunda imagen se refiere a los regímenes de tratamiento que deben ser por 6 meses y en los casos no graves, como les mencionaba, pudiera ser 4 meses, que la toma debe ser diaria en la primera y la segunda fase. Y el tercer mensaje hace referencia a no interrumpir el tratamiento, porque esto es una de las causas que nos está generando en todos los países farmacoresistencia. Agradecidas de su atención, agradecidas de su interés por participar en este foro chat. Estoy completamente a la orden a preguntas. Mi agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura y al laboratorio Megalab, que nos ha contribuido a que tengamos este enlace. Muchísimas gracias.